con la charla de arquitecto Bollón. Esas son las botas rojas que estamos regalando en Cecín. Por ahí vi a otra más que anda con botas rojas también. No tenemos tu número, sino con todo gusto. Varios de ustedes me han dicho recién un fenómeno Gustavo. Yo le dije cuando se fue, dije, Gustavo, la próxima vez hacemos unas 3 horas vos solo, hablando, y es una máquina de hablar. Bueno, se fue porque la beba ya estaba dormida. Bueno, como le dije antes, Gustavo también es miembro de Cecín, el arquitecto Bollón también, mi presidente, porque es presidente de la Corporación de Rematadores, donde soy socio vitalicio, y me enganchó y me metió de consejero en la última comisión directiva. Así que dándole una mano también a Alfredo en la Corporación de Rematadores. Bueno, lo escuchamos, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Armando. Siempre dando una mano a Armando. Hemos experimentado bastante en ese sentido con él, así que muy agradecidos. Y como le decía recién a Gustavo, estaba volando a 10.000 metros de altura, nosotros vamos a bajar a 1.500. Porque no vamos a hablar de desarrollos, nos dio una clase magistral de desarrollo urbano, de arquitectura. Vamos a hablar de la tasación cotidiana, esa que de la que necesitamos, no solo en la actividad privada, sino en el ámbito judicial. Sé que hay varios de ustedes con intenciones o que desarrollan actividad como auxiliares de justicia. Lo que les contó Armando es cierto, soy un rematador, bueno, todo lo que dice Armando es cierto, pero soy un rematador, hijo y nieto de rematadores, corredor inmobiliario matriculado, por supuesto, que además estudió arquitectura, es decir, me acabo de sentir muy complacido con la charla de Gustavo, pero ahora vamos a hablar específicamente de aquella tarea profesional a la que nos enfrentamos todos los días cuando se trata de la evaluación de inmuebles. Y esto del remate judicial, como les decía, nos obliga a los rematadores a abrir la cabeza, algo de lo que Gustavo también hablaba, porque cuando nos toca rematar no elegimos qué, nos toque lo que nos toque, tenemos que evaluar, y tenemos que evaluar profesionalmente. Insisto, la actividad judicial nos impone la necesidad de ser metodológicos. Y atención, que es importante el oficio al que me referiré en los próximos minutos a medida que avance con las diapositivas. ¿Sí? No, quería agregar que Leonardo Chaufán fue alumno tuyo. Sí. Y hoy me dice, voy a ir. Digo, ¿por qué no entendiste cuando hiciste la carrera? Me dice, sí, pero me encanta escucharlo. Así que bueno, ahí está, alumno tuyo. Que lo que menciono, la evaluación profesional, detrás de la que estamos permanentemente, y me refiero a la jerarquización de nuestra actividad, requiere método y oficio, ambas cosas. No es suficiente el método y no es suficiente el oficio, sin perjuicio de señores evaluadores que han evaluado toda la vida correctamente sin haber seguido los métodos conscientemente, utilizándolos de modo inconsciente. Y vamos adelante con qué es el valor o cuál es el valor que nos interesa a los inmobiliarios, a los corredores y rematadores. Obviamente el valor del mercado, lo que decimos permanentemente a nuestro comitente, a la persona que quiere vender, a la persona, al juez que en una causa judicial está forzando la venta porque es necesario que un acreedor cobre su crédito, le interesa el valor de mercado. Y ese es el valor al que apuntamos
nosotros en nuestra actividad cotidiana. Nuestras tasaciones no pueden ser aproximaciones al valor. Nuestras tasaciones profesionales implican necesariamente fundamentación. Y esto, frente a los avances de la informática y la información que todo el mundo, a la que todo el mundo accede, y en sede judicial es imprescindible, porque seguramente nuestras opiniones de valor detrás de determinados intereses enfrentados serán impugnadas, tienen que estar fundamentadas. No podemos de ninguna manera opinar, quienes perseguimos la excelencia profesional, porque consideramos que el valor de determinado bien es ese. Tenemos, insisto, que fundamentar. Y fundamentar significa ser metodológicos. No estimar simplemente, no aproximarse simplemente. Y ser metodológicos no significa despreciar el oficio, todo lo contrario, porque los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, aquellos miembros integrantes de tribunales importantes como el Tribunal de Tasaciones de la Nación, normalmente terminan recurriendo a la opinión del profesional dedicado cotidianamente a la compra, venta o alquiler de inmuebles, porque les falta algo que es esencial, que es el contacto con la gente, es decir, entender exactamente qué necesita el comprador o el locatario de un inmueble. Por eso menciono el oficio, que es fundamental. En la propuesta que habíamos diseñado, por decirlo de algún modo, para esta charla, tenemos que mencionar las diferentes tipologías inmobiliarias urbanas que obviamente permiten el desarrollo de todo tipo de actividades de las que pueda desarrollar, valga la redundancia, el hombre en una ciudad. Vivienda individual o vivienda en altura, plantas industriales y depósitos, suelo urbano desarrollable, locales comerciales, oficinas y todo aquello que se les ocurra. El profesional inmobiliario tiene que tener capacidad para evaluar cualquier tipo de inmueble, cualquiera sea su tipología, y si obviamente no se especializa en una de ellas, tiene que tener la capacidad de entender al evaluador y a las necesidades del individuo que requiere su servicio. La manera de hacerlo, insisto, es comprender la metodología y el razonamiento del hombre común que necesita esta tasación. Para nosotros, para cualquiera de nosotros, la evaluación de vivienda es de lo más sencillo. De lo más sencillo con las complejidades del caso. Porque todos nacimos en una vivienda. Es decir, hemos desarrollado nuestra vida y conocemos cómo funciona la vivienda. La complicación para el inmobiliario pequeño o mediano arranca cuando se trata de la evaluación de otro tipo de inmuebles, de depósitos, como decía, de locales comerciales, de galpones industriales o aún de suelo urbano. Y es fundamental plantarse frente al inmueble a tasar pensando para qué sirve. Por eso decía que evaluar vivienda es muy sencillo, porque todos sabemos para qué sirve y cómo se utiliza. Pero cuando se trata de evaluar un galpón, de evaluar suelo urbano, de evaluar un local comercial, es necesario, previo a la evaluación, pensar la utilidad que tiene y a quién le puede interesar, para qué puede ser útil el bien de que se trate. Y nos tenemos que meter en la cabeza del potencial comprador, que va a razonar como nosotros tenemos que razonar previamente para asignar valor al bien de que se trate. Tasar, en definitiva, es pronosticar valor, de algún modo pronosticar futuro cercano. No debemos de subestimar los razonamientos del comprador.
el comprador de cualquier tipología inmobiliaria es un tasador experto en la tipología a la que está apuntando su búsqueda. El comprador de un inmueble destinado a vivienda, aun cuando fuera un departamento de 2 o 3 ambientes, y coincidimos en mucho con Gustavo Ortolá, insisto, volando bastante más bajo, el comprador al comprador es necesario que lo escuchemos, necesita ser escuchado. Somos, a pesar de las medidas gubernamentales y de la opinión de muchos, imprescindibles a la actividad inmobiliaria porque somos intérpretes de las necesidades de cualquier comprador, no solo de vivienda, sino de cualquier comprador de cualquier tipología inmobiliaria, insisto. No debemos subestimar sus razonamientos y al tomar la decisión de compra de un inmueble, el comprador de cualquier tipología ha comparado, evaluado diferentes ofertas, diferentes posibilidades de compra y va a decidir aquella que más le convenga a sus intereses, a sus gustos, a las razones que fuera. Pero es un tasador, sin duda, experto en aquella tipología a la que apunta su compra. Es necesario mencionar por lo menos estos 4 principios básicos de valoración que no podemos dejar de tener en cuenta jamás. Uno es el de uniformidad, es decir, de equivalencia entre bienes cuando utilizamos el método de comparables, que es el método tradicional por excelencia, entre los inmobiliarios de oficio y también entre aquellos que han surgido de las carreras universitarias en los últimos tiempos. Este principio obviamente apunta a que no podemos comparar departamentos de 2 ambientes con pisos de 300 metros. Yo voy a decir muchas cosas que ustedes saben muy bien. Reitero, tasadores de oficio han sido toda la vida excelentes tasadores, aplicando, basándose en estos principios básicos sin conciencia. El oficio mismo los ha ido llevando a que la práctica fuera práctica de excelencia, no todos, pero es necesario entenderla con el conjunto de los métodos para no tener el temor de opinar y entender la evaluación de cualquier tipo de inmueble urbano en cualquier lugar del país. Exactitud y precisión de datos, este es otro principio. Ubicación precisa, superficies, medidas, son absolutamente imprescindibles. No podemos evaluar los profesionales que nos enorgullezcamos de nuestra actividad por la información aproximada en función de a cuánto se vendió el inmueble semejante en una zona determinada. Cada inmueble debe ser revisado minuciosamente. No es lo mismo un piso séptimo que un sexto en el mismo edificio, porque los estados de mantenimiento, allí donde interese el estado de mantenimiento, que en algunos casos es secundario, es fundamental de tener en cuenta. Este es un principio, y los principios básicos que suenan aburridos siempre vienen a nosotros. El de temporalidad, por supuesto, en una economía como la nuestra y en cualquier lugar del planeta también. No es lo mismo la evaluación de hace 2 o 3 años de cualquier inmueble que la de hace 1 o 2 meses. Insisto, muchas cosas que ustedes ya saben y que yo no estoy más que remarcando. Y el de más alto y mejor uso del bien es el que apunta a razonar la potencialidad de cualquier bien de que se trate para evaluarlo al mejor valor que permita a su propietario el mejor negocio, la mejor venta, que por supuesto nos va a agradecer. Y esto es sencillo de entender para nosotros si evaluamos una propiedad suburbana, una fracción de campo urbanizable, no la podemos evaluar por su aptitud agrícola o su aptitud productiva, sino que la estaremos evaluando en función del desarrollo inmobiliario que la fracción permita naturalmente. Y a esto apunta
ese principio básico de valoración. Los métodos evaluatorios que desarrollamos en las carreras universitarias y de los que hablamos son 4 de estos 5 que menciono. El método de comparación o comparables, que insisto es el método tradicional, el método por excelencia, el de capitalización de rentas, costo físico, reposición depreciada, el que denominamos inverso residual estático, y el residual dinámico, que es el que no desarrollamos y sobre el que no vamos a conversar demasiado en este curso porque necesitaríamos el apoyo de un financiero, de un economista. Esos 4 primeros que mencioné son los 4 métodos esenciales, no son universales, no son aplicables a todas las tipologías inmobiliarias, sin embargo algunos pueden ser convergentes. Insisto, diría que todos ustedes conocen cualquiera de los 4 métodos y alguna vez los han utilizado, quizá inconscientemente. El oficio, como decía, es esencial. Lo que decimos en la universidad es lo que acabamos de describir. A tasar se aprende tasando. Como a diseñar se aprende diseñando. Nosotros podemos en clase, podemos en esta charla amena y entre colegas hablar mucho, pero si no hay actividad en contacto con los individuos, por eso es tan importante el oficio, es imposible que desde lo que transmitamos podamos salir a tasar correctamente. Solemos especializarnos en las zonas en las que desarrollamos actividad o especializarnos, de lo que hablaba también Gustavo, en tipologías, especialistas en inmuebles comerciales, especialistas en locales y oficinas, especialistas en inmuebles rurales. Todos, diría, somos especialistas en vivienda casi. Sin embargo, la profesionalización, insisto, exige que podamos comprender todo tipo de razonamiento de un potencial comprador y, consecuentemente, evaluar todo tipo de bien en cualquier lugar que se encuentre, y no hay ninguna dificultad, siendo metodológicos, para hacerlo, absolutamente ninguna. Comparamos con la medicina y lo hacemos también en clase. Los profesionales inmobiliarios que no nos especializamos en una determinada tipología o en una determinada zona, exclusivamente podemos compararnos con los médicos clínicos, y es un poco lo que hacemos en clase. Pero el médico tiene que ser médico antes de especialista en algún tipo de dolencia. Del profesional inmobiliario es fundamental esto que estamos mencionando, que conozca el método adecuado a aquello que quiere evaluar. Como decía, el oficio contribuye a la experiencia, no basta el conocimiento de los métodos. Y también hacemos una analogía con la medicina. Ninguno de nosotros admitiría ser atendido por un médico que haya estudiado las universidades que fuera de libros y no haya ejercitado sobre pacientes. Ninguno de ustedes se dejaría tocar por un médico de ese tipo, porque es esencial el contacto con la gente, es esencial el intercambio para entender necesidades y contribuir a la solución de esas necesidades. El método de comparables, que por supuesto no vamos a desarrollar cada método, sino que los vamos a mencionar y a razonar sus aplicaciones rápidamente, es un método eminentemente empírico, es decir, un método
que apoya razonamientos sobre la base de la experiencia de cada uno, y es el método mediante el cual uno arriba a la evaluación de un bien determinado por comparación con bienes análogos semejantes en la misma zona o en zonas análogas también, en tiempos más o menos próximos. Es el método tradicional inmobiliario, es el método que todos utilizamos en general, pero no es adecuado a cualquier tipología. Por supuesto, es el método adecuado para la evaluación de vivienda, pero no es el método adecuado para la evaluación de locales comerciales. Si estamos evaluando un contrafrente de 3 o 4 ambientes sobre Avenida Santa Fe a pulmón de manzana en un piso alto, y sobre Rodríguez Peña o sobre Juncal, probablemente tengan valores semejantes en un edificio semejante, de semejante categoría y en estados de mantenimiento, de conservación parecidos. Pero obviamente ustedes son conscientes, nada tiene que ver un local comercial sobre Avenida Santa Fe con otro sobre la calle Rodríguez Peña o sobre la calle Juncal. Para este tipo de inmueble, para un local comercial, aún con las mismas superficies y misma longitud de vidriera, nada tiene que hacer el método de comparables, no podemos comparar metro cuadrado con metro cuadrado. Para ese utilizaremos el de capitalización de renta, que por otro lado estamos también habituados a utilizarlo, siempre a partir de para qué sirve este inmueble. El de comparación, por supuesto, requiere esa comparación de precios de venta u oferta en tiempos próximos y luego la conciliación de valores. Nada que no conozcamos. La comunicación A2563 del Banco Central, dividida en 2 partes, y que cualquiera de ustedes puede bajar de la página del Banco Central, está dividida justamente en lo que el Banco Central ha denominado manual de tasaciones, con una serie de planillas que minuciosamente desarrolladas apoyan sus requerimientos o requisitos en el texto de ese manual de tasaciones. ¿Para qué sirve que lo tengamos presente? Para recordarnos a los inmobiliarios, cuando utilizamos ese método y estamos inseguros de alguna observación que podamos no haber hecho, para recordarnos cuáles son todos los aspectos que debemos comparar. Las planillas no hacen más que sistematizar el criterio de evaluación y, por supuesto, se generó esta comunicación y el manual de tasaciones en la década del 90 con la masa de créditos hipotecarios que se debieron a razones determinadas y ojalá prosperen los créditos hipotecarios en esta década nuevamente para bien de todos nosotros, pero nos permiten justamente seguir minuciosamente este método. Requiere lo que mencionábamos en la filmina anterior, las planillas de tasación, nos solicitan la descripción minuciosa del inmueble, la descripción de los antecedentes con menor grado de minuciosidad, conciliación de valores, luego comparar determinados ítems específicos. ¿Para qué resulta útil el método de comparables? Evaluación de vivienda individual. Evaluación de vivienda en altura. Suelo urbano destinado a vivienda individual o un suelo urbano destinado a usos industriales. No suelo urbano desarrollable. No podemos comparar metro cuadrado con metro cuadrado desde la promulgación del primer Código de Planeamiento allá por el año 78, cosa que a los inmobiliarios nos costó bastante porque estábamos acostumbrados a comparar valor metro cuadrado de terreno urbano desarrollable hasta ese momento, pero de eso somos conscientes los viejitos, de los jóvenes no tanto. Sí, decime. Una acotación, Alfredo. Cuando vos hablabas de valores comparables, todos conocemos los cuadros que arma el reporte inmobiliario, que tiene armado, con el cual he charlado y he discutido mucho con Gómez Picasso y con José Rosado.
O sea, no, ellos te toman la manzana, el promedio de todos los departamentos que estaban en oferta en la manzana, y eso es lo que vale para ellos la manzana. Y yo les decía, agarremos Libertador entre Federico de la Croce y la otra, no me acuerdo cómo se llama, y Olleros. Sobre Libertador vale un precio, sobre Miguelete vale otro, sobre Soldado de la Independencia nunca te va a dar el promedio. Y no me tomes un primer piso sobre Libertador o un 10º piso sobre Libertador con la vista. Eso es simplemente para tener una idea generalizada, pero a veces he escuchado a algunos colegas que dicen, no, yo tazo bárbaro con el reporte. Mirá, hermano, lo que vas a tener es una idea, un masómetro, como decimos los viejos inmobiliarios, un masómetro de cuánto está el valor ahí, ¿no? Esa es la realidad. Eso es pura estadística, eso no es tasación y es justamente lo que mencionamos más adelante. Las estadísticas no sirven, sin duda que no sirven, pero no sirven para conocer rangos de valores, para saber que en Puerto Madero nada se vende a $2.500 el metro y que en Floresta nada se vende a 7.000, pero nada más que para eso. Y lo que vos decís, Alfredo, que a veces nos pasa verlo en colegas, que dice, tengo 3 ambientes en venta. Che, ¿y qué medidas tiene? Y es grande, lindo, ventilado. Esto me pasó con una firma muy importante de la zona norte. Yo estaba buscando para un tano que trabajaba en la embajada. El tipo quería comprar una casa en San Isidro y quería tener un gran living porque la mujer era concertista de piano y tenía que meter un piano de cola. Entonces una firma muy importante de allá, veo el chalet, el lugar era perfecto, la casa, todo. Lo llamo y digo, che, ¿qué medidas? Porque decía en la ficha, living sí, dormitorio sí, cocina sí, parecía la ficha de Sisi Emperatriz, ¿no? Digo, ¿qué medida tiene el living? No, es grande, oye, dice, es gigante. Digo, ¿pero cuánto grande? Y mirá, cumplió años Rebeca, la dueña, y éramos como 70 en el living. Digo, no, estúpido, dame la medida exacta del living que quiero saber si entra un piano de cola. Hoy día tenemos algunos elementos que son muy fáciles. Las 2 personas que yo tengo en la empresa que tasan tienen los aparatitos estos medidores, sí, eso que no sé cómo se llama, bueno, telémetro, y cuando toman las medidas para hacer la tasación no dan el precio a boca de jarro al vendedor. La diferencia que tienen a cuando recibimos el título nunca pasa de 30 centímetros, 35 centímetros, entonces se puede tener con precisión eso, la superficie de las propiedades. Hace muchos años, yo un día hojeando una revista de estas Vanidades o esa revista que leen las señoras, veo en una columnita que había un aparato para medir las propiedades en Estados Unidos. Entonces tenía un amigo que vivía allá en Los Ángeles y digo, conseguime ese aparato. Empieza a buscar el aparato y estaban todos en pies, hasta que me encontró en metros. Entonces le digo, tráeme 50. ¿Cómo 50? Valían $10. Leo. Entonces, no, hice un negocio bárbaro. Traje, le puse de nombre Surface Control System, saqué un aviso muy grande de nuestra empresa, es una empresa con el sistema Surface Control System, y bueno, y vendí más de 300 aparatos de esos, $200 cada uno. A colega, y después me mató el manco, porque Scioli tenía la casa de artículos para el hogar en Callao y Santa Fe, y un día trajo los medidores, los telémetros, como dicen ustedes, y los vendían mucho más barato de lo que lo vendía yo. Pero hoy tenemos cosas al alcance y a veces nos pasa, incluso ustedes saben, yo estoy en el sistema SOM, que hay colegas que no completan la ficha como la deben completar. Te ponen living sí, dormitorio sí, cocina sí, balcón sí, o te ponen balcón 10 metros cuadrados. Y digo, ¿y qué medida tiene? 1 por 10, 2 por 5... Y no, el título me dice 10 metros cuadrados, pero anda a verlo, flaco, tomá la medida vos. Entonces esas cosas las vemos a diario y el masómetro funciona. Estaba mencionando y aquí... No. Sí, está bien, pero hay que ponerlo. Sí, pero es, cuanto más información des, más posibilidad tenés de éxito. Claro. Lo mismo que decía Alfredo, el tema de los locales. Yo cuando tengo que tasar locales en lugares como Santa Fe, Florida, lugares importantes, llamo al libro gordo de Petente, que es Chiche Ginebra de Aranalfe, porque lo que vale de los locales en la calle Florida no es qué superficie tiene, cuánto tiene de vidriera. Lo primero que me pregunta el Chiche, ¿cuánto tiene de vidriera?
Pero Chichi, el local tiene 300 metros. Pará, que si tiene 3 metros no me sirve para nada. Si tenés un local de 5 por 4 de fondo, es espectacular. Pero si tenés un local de 3 por 24, vale mucho menos, ¿no? Entonces el valor de la vidriera es importantísimo. Disculpe, señor presidente. No, al contrario, me viene muy bien todo esto que está diciendo Armando para señalar la importancia del oficio, claro, al que me refería hace un rato. Fundamental. El oficio es fundamental. Los métodos son imprescindibles, pero el oficio es fundamental. Los métodos solos no alcanzan. Y no solamente para tasar. ¿Cuántas veces nos pasa que llamamos a colegas y te atiende uno solo conoce la propiedad? Y si no conoces el inmueble no lo podés vender, ¿viste? Entonces pasa eso, llamás a una oficina, no, esperá que te llama Carlito que él la conoce. Y los demás no la conocen, entonces sí, está comiendo ahora. Es cierto. Perdón. No, por favor. Bueno, y remarco también lo de precisión de datos a los que nos referíamos, es decir, el oficio y esos principios básicos son fundamentales y debemos tener conciencia de esas necesidades a la hora de fundamentar nuestras tasaciones, que, insisto, seguramente serán objetadas si se trata de sede judicial. El método de capitalización de rentas es el más adecuado para la evaluación de locales, esto a lo que se refería Armando recién. ¿Cuánto vale el local? ¿A cuánto se puede alquilar y para qué sirve? Claro. Y es lo que piensa el comprador de cualquier local. En épocas de crisis ustedes van a recorrer Avenida Santa Fe, Cabildo, la calle Cuenca en Villa del Parque o lo que se les ocurra y se van a encontrar con innumerables carteles de alquiler. Difícilmente un cartel de venta. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los propietarios son inversores. ¿Y por qué la mayoría de los propietarios son inversores y los comerciantes no? Y porque los comerciantes prefieren destinar su capital al giro comercial y van a obtener una renta mucho mayor que el alquiler que tienen que pagar. Y entonces no inmovilizan el capital en inmuebles. Y esta es la razón. No significa que no haya propietarios, es decir, comerciantes propietarios de locales. ¿Y qué le interesa a un inversor? Lo que le interesa a todo inversor, la rentabilidad de su inversión. Claro. Y lo mismo pasa, Alfredo, con las oficinas. Las oficinas, todas las grandes compañías no compran, alquilan. ¿Por qué? Porque el alquiler lo deducen del pago de impuestos a las ganancias y cuando se quieren ir cierran la puerta y se las toman. Entonces es muy difícil que las compañías nacionales o multinacionales, las grandes, compren oficinas. Muy difícil. Todos alquilan. Y te pegan un portazo y se van. Yo alquilé hace 4 años la esquina de Córdoba y Esmeralda a la Royal Sun Alliance, la compañía inglesa, que la compró ahora Asura hace un año, y se le terminaba el contrato, y dijimos, ¿van a renovar? No, nos vamos, porque en vez de 11.000 metros nos vamos a 7.000, cerraron la puerta, se fueron, se mudaron a Puerto Madero, entonces no tienen ninguna atadura más que un contrato de locación, ¿no? Bueno, y en definitiva, es un tema volvemos al oficio y al método de capitalización de rentas, que es el método más sencillo de entender, porque partimos obviamente de la tasa de rentabilidad que podemos obtener de informaciones, es decir, hoy podemos a través de internet conocer la tasa de rentabilidad de inmuebles destinados a vivienda en Madrid, si se nos diera la gana. Sí, sí. Y además las podemos, la tasa de rentabilidad media de la propia base de datos, de la experiencia de uno, y en la facultad, por supuesto, a los chicos les hemos hecho recorrer avenidas, indagando y haciendo su propia base de datos en función de la información que van recabando de inmobiliarias zonales o de inmobiliarias especializadas como Aranalfe. Insisto, estadística no es tasación, lo que mencionaba, la tasa de rentabilidad es un dato estadístico, que no es lo mismo que tasar. Sí, bueno, tipologías y métodos, decía, el método por excelencia para la evaluación de locales, y vuelvo al ejemplo de Santa Fe, Rodríguez Peña, Juncal, o lo que se les ocurra, que es lo que mencionaba recién Armando, inclusive respecto a los datos estadísticos sobre una manzana cualquiera. Este método es un método eminentemente técnico, pero que hay que conocerlo porque es de utilidad, y aún, insisto, de manera inconsciente resulta de utilidad a evaluadores
Y atención, los compradores, reitero, utilizan los mismos métodos que estábamos mencionando a la hora de comprar. El inversor está haciendo capitalización de rentas antes de alquilar, de comprar un local, pero el inversor que compra un inmueble destinado a la renta hace el mismo razonamiento, independientemente de que utilice también el método de comparables. Para nosotros, los dos métodos, en el caso de vivienda, son adecuados. El del costo físico no tanto, excepto en zonas periféricas, en zonas en las que los espacios verdes son muy importantes. Los menciono rápidamente también en función de experiencias propias. El método del costo físico no es más que el método de reposición a nuevo de un inmueble depreciado en función de su estado de mantenimiento y el tiempo de vida transcurrido y las probabilidades de vida útil del inmueble. Lo han desarrollado técnicos, los ingenieros Ross y Heide, que han elaborado tablas de depreciación, y es sencillo de entender. Los inmuebles se deprecian no en forma lineal, sino que se deprecian mucho menos al principio de su vida útil y aceleran la depreciación al final de su vida útil. Son útiles para la evaluación de inmuebles siniestrados, por ejemplo. Lo que nunca se deprecia es el suelo, obviamente, y si una compañía de seguros nos encarga la evaluación de un inmueble que se cayó y pasó hace poco en Bartolomé Mitre y Libertad, para cubrir el siniestro, y bueno, será de aplicación este método, estimar cómo se devaluó sí, a través de su vida el edificio y cuánto va a reponer. En definitiva, no es más que lo que hace una compañía de seguros cuando paga un siniestro por el robo de un auto. No paga al 0 kilómetros lo mismo que paga un auto de 5 o 6 años. Las tablas existen y de cada uno de los métodos podríamos hablar extensamente y desarrollarlos en charlas, pero bueno, no da el tiempo para esto. Para la evaluación de inmuebles destinados a vivienda, por ejemplo, en áreas de grandes espacios verdes, y menciono la Horqueta por mencionar algo. Cuando estuve en la Horqueta por un remate judicial que fue el de Gatik, tenían una casa en ese lugar, me acerco a una inmobiliaria, que es lo que por supuesto tenemos que hacer siempre, recabar experiencia de los expertos en cada zona, y pregunto cuánto puede valer la casa que yo tengo que evaluar, y me contesta el inmobiliario qué superficie tiene el terreno. Bueno, el terreno aquí vale tal cantidad de dólares el metro. ¿Y la casa qué edad tiene? 30 años. ¿Y en qué estado está? Y bueno, si el costo de una casa nueva es de $1.200 el metro, para hablar de valores aproximados a los de hoy, y esa tiene 30 años, y usted me dice que no están reciclados cocina y baño, será de $900 más el terreno. Pero este es el método del costo físico, y mi pregunta inmediata fue: ¿todo lo evalúan de esta manera? Sí, acá sí. ¿Y los compradores en la Horqueta razonan de esta manera? Sí. Y seguramente lo mismo ocurre en Lomas de San Isidro o en Ranelagh. Sí. El razonamiento será ese, y es el método del costo físico, sin saber que lo utilizan. No es más que esto. Por eso decía que bajábamos en el vuelo respecto de Gustavo, y él iba a decir muchas cosas que seguramente saben y no son conscientes de que las saben. Fíjate, sí. Como anécdota, en mi compañía nos tocó hacer 2 tasaciones muy interesantes. Una, hace 4 años atrás tuvimos que tasar el predio de la sociedad rural, ahí en Palermo, porque los concesionarios tenían una discusión, o sea, eso es propiedad de la sociedad rural, pero hay una empresa concesionaria. En ese momento era el de Narváez el dueño. Tenían una discusión con el gobierno de la ciudad por el monto del ABL, por la evaluación que le ponía el gobierno de la ciudad a la rural. Bueno, hicimos la evaluación, fue esta empresa seleccionada y otra más, hicimos la evaluación y les sirvió para ellos poder pelear el ABL con el gobierno de la ciudad, el monto que le habían puesto. Y se había equivocado el gobierno de la ciudad porque habían tomado el FOT de la avenida Santa Fe, pero de la vereda enfrente, cuando la rural no está zonificada. Y además no habían tenido en cuenta que los edificios de la rural fueron declarados en el momento que de la Rúa fue jefe de gobierno
edificios históricos, patrimonio de la ciudad, no se los puede tocar, ni demoler, ni nada por el estilo, lo mismo que los que hay dentro del zoológico. Esa fue una transacción muy piola. Y la que hicimos el año pasado, a principios de año, fue el hipódromo de Palermo. El hipódromo de Palermo en toda su magnitud, pues tenían el mismo problema. Me sorprendí por lo que es el hipódromo de Palermo en sí, nunca había estado en mi vida. La sala de juegos del casino, que está en el subsuelo, mide 800 metros de largo por 70 de ancho. Yo no podía creer. Fui con mi gente 8:30 de la mañana y había señoras con la bolsa del supermercado jugando las maquinitas, ¿no? Eso, anécdota aparte. Bueno, hicimos la evaluación edilicia de esa, que tampoco fue fácil. Fue muy complicado llegar al valor, hasta pedí la plancheta en el gobierno de la ciudad, y ese predio era de Rosas. Era la quinta de Juan Manuel de Rosas. Arrancaba ahí, después pasó al Estado Nacional, después a Lotería, es propiedad de Lotería San Beneficencia. Benito de Palermo era la quinta de Rosas. Claro, Palermo de San Benito pasó a ser el barrio. Y lo mismo la pérgola que está en Barranca Belgrano era donde tocaba la orquesta para Rosas. Pero fueron tasaciones muy interesantes que no pudimos llegar al valor inmediatamente. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Hacemos comparable? No había comparable. No, sí, pues bueno. La rural fueron en ese momento 80 millones de dólares, nada más. Porque no puede ser usada para otra cosa que no sea para eso. 580 millones de dólares. Pero no puede ser usada para otra cosa que eso. Entonces, me preguntan, ¿por qué entonces ese valor? Porque puede haber 20 compañías de juego de las que hay en todo el mundo interesados en tener un casino como este. Seguramente, no se puede cambiar el destino ni cambiar el destino al hipódromo. Pero fueron tasaciones muy interesantes, como me tocó también cuando de la Rúa era presidente, nos llaman para tasar la Casa de la Moneda. Porque se dieron cuenta que el edificio de la Casa de la Moneda no estaba asegurado, no tenía seguro. Entonces yo dije, yo puedo tasar lo edilicio. Había que tasar todas las máquinas de imprenta y lo recomendé a De Noia, el de los remates, sí. Que lo recomendé a él para que tase todo el tema de imprenta. Yo de máquina de imprenta no sé ni cómo se llama. Bueno, tasamos la Casa de la Moneda en ese momento para el gobierno nacional, y De Noia, que es un rematador muy conocido, tasó todas las máquinas de imprenta. O sea, son tasaciones especiales que se dan y que son muy interesantes para debatirlas, para comentarlas, para charlarlas algún día que hagamos. Y esto es lo que hacemos, todos los que hacemos clínica médica, por decir de alguna manera. Consultamos a los especialistas cuando se nos complica, y claro, no hay que tener, por supuesto, ningún temor, ni hay que tenerle temor a la evaluación, a la opinión que podamos emitir, porque somos capaces de hacerlo. Simplemente si utilizamos métodos. Bueno, esto es la curva de valor. Le vamos a pedir alguna tasación a Armando para las futuras generaciones inmobiliarias. Nunca, esa era de Rottweiler, ¿no? ¿Cuánto consideraría que vale hoy Cursiva? Hoy mucho menos que dentro de un año. Hoy la mitad de lo que va a valer hoy. Es una pregunta. No, porque el edificio, yo fui el que encontró el edificio junto con Norberto Mosquera, y se compró en $1.350.000. Se le metió, creo que $300.000 arriba para dejarlo como estaba, y ahora no sabemos cuánto le pusieron. El terreno que tiene donde está la plaza de estacionamiento es apto para hacer un edificio de oficinas. Se pueden hacer 8 pisos ahí perfectamente por el FOT que tiene. Yo creo que hoy todo el conjunto del terreno con el edificio tiene que estar en 2 palos 200, 2 palos 300. Y por la forma que me han dicho que quedó. No vi la parte de abajo. Estuve arriba el otro día, no vi el salón. Se levantó el piso. No sé. ¿Ah, sí? No sé. Está bien. El mármol malo era entonces. Bueno, sigamos. Bueno, terminamos rápidamente. También es útil para la evaluación de plantas industriales, porque cualquier industrial, frente a la oferta de un galpón usado, razona cuánto vale la tierra y qué costo tiene de reciclaje,
el galpón de que se trate para adaptarlo a sus necesidades y cuánto vale el terreno de al lado y hacer un galpón nuevo. Y en definitiva está razonando de la misma manera y es útil el método para este tipo de evaluaciones. Pero además, como vos decís, hablar con los que saben. Sin duda. Cuando dijiste galpones, yo tenía mi escritorio en Cangallo al 1600, Juan Domingo Cangallo, y al 1700 estaba la empresa Dimeo González. Don Ángel Dimeo, que ya falleció hace unos cuantos años, entonces un día me piden que tase un galpón, de esto hace 25 años atrás. Y yo no tenía ni idea, vi el galpón, 10 por 43, techo alto, y voy y le digo, don Ángel, tengo que tasar un galpón ahí era Santiago del Estero, no sé por dónde. Y me dice, ¿el de portones verdes? Sí. ¿Y qué viste adentro? No, nada, tiene unas cabreadas. ¿Y no había como un motor con unas cadenas? Sí, había, no sé qué es eso. Eso es un puente de grúa, vale más que el galpón. Entonces, con Ángel Dimeo yo aprendí los oficios, lo que hay que ver cuando uno va a hacer un galpón, pero no tenía ni idea. Eso era un puente de grúa. Y bueno, ahí aprendí. El razonar para qué sirve es fundamental. Exacto. Y si uno está evaluando un galpón y el galpón tiene techo de chapa y no sirve para alimentación, y si claro, él tiene que tener otro tipo de aislación y no tiene que tener goteo, y si tiene techo bajo, sirve para una industria textil en la que la iluminación baja es adecuada e importante para que no se corten un dedo, pero no sirve para una industria metalmecánica pesada. Y bueno, son observaciones en realidad permanentemente frente a la cosa inmueble. Tenemos que pensar a quién le sirve y para qué, para llegar a la correcta evaluación. No te interrumpo más, te quedan 8 minutos. No, en 8 minutos terminamos con el método residual estático o método inverso, que es el que le permite al desarrollador de cualquier tipo, a los Gonzalo, saber cuánto pagar aquello sobre lo que se puede desarrollar un producto inmobiliario distinto, difícil de evaluar por otro método y producto del que uno puede estimar el valor final. Es un método que denominamos inverso y decimos estático porque se trata de tomar una foto, es decir, como si ocurriera en un instante, la inversión entre suelo, por ejemplo, el desarrollo de que se trate, subdivisión de la tierra o desarrollo edilicio, ventas en el mismo instante y beneficio empresario, porque obviamente de lo que hablábamos hace un rato, o hablaba Gonzalo, mejor dicho, hace un rato, era del beneficio a obtener en función de la inversión a realizar. ¿Para qué sirve, insisto, este método? Para evaluar suelo desarrollable, fundamentalmente, urbano o suburbano. Lo utilizan todos los constructores antes de decidir la compra de un terreno sobre el que van a hacer un edificio sencillo en 10 por 30 de 7 pisos. Es decir, están pensando qué tipo de bien van a desarrollar, a cuánto se puede vender, qué beneficio pretenden, qué costos van a tener, qué gastos van a tener, y de la deducción decidirán el valor a obtener. Un ejemplo numérico sencillo para entender de qué estamos hablando. Si el producto a desarrollar se puede vender a $3 millones, los costos estimados $1.200.000, calculan esos gastos y se conforman con ese beneficio, lo que va a pagar un potencial comprador es la diferencia, el residuo o el valor residual, que será nuestro valor de tasación. Si razonamos bien el producto como inmobiliarios expertos que somos, y asesoramos adecuadamente, seguramente después de haber vendido el terreno venderemos el desarrollo de que se trate, cualquiera sea la envergadura, sí. Fíjate que ayer en el programa que tenemos en FM Palermo estaba el arquitecto Mintzer, Dani Mintzer de GID, y estaba el arquitecto Goldman de el CEPAO. Y Mintzer decía, hablando del tema de la compra de terrenos, dice, qué difícil es hoy comprar un terreno. Y le digo, ¿por qué? Por los inmobiliarios, dice, porque me llaman y me dice, tengo 10 por 30, ¿qué se puede hacer? No sé, arquitecto, el código dice 2.500, pero me dijeron que si le ponemos una moneda a fulano, entonces podemos construir 500 más, podemos construir 800. Dice, todo, y él dio los nombres al aire, dice, hay 3 o 4 personas que se ocupan
de vender terrenos, que son muy profesionales, que antes ofrecieron terreno, vieron el código, hicieron el estudio, analizan y saben qué es lo que se puede construir. Nombraron un chico de Toribio, uno de Ramos, uno de Adrián Mercado. Entonces, saber realmente qué es lo que se puede, porque un terreno no vale, porque 10 por 30, ¿qué se puede construir? En función de eso, ahí sí tiene una tabla de reporte que está piola, el reporte inmobiliario para la evaluación del terreno, pero después hay que ir a ver el lugar. No se puede trazar por teléfono un terreno tampoco, porque tenés al lado o un hotel de alojamiento, o una escuela, o un boliche, o un supermercado, lo que fuere. Y el tema de las escuelas a veces son peor que un hotel de alojamiento. O una medianera de contrafrente. Claro, por los recreos. Yo he vendido edificios donde lo mostrábamos en determinadas horas, no se mostraba, porque teníamos el recreo. Entonces salían 14.000 enanos gritando como si los estuvieran matando y chao, no vendían nada. Entonces mis promotoras en esa hora no mostraban esos departamentos, ¿no? Pero fundamental poder manejar un poco el código. Juro que cuando hablaba en la facultad no lo había escuchado Armando decir las mismas cosas, pero en realidad estamos diciendo lo que tiene que ver con el oficio, claro. Reitero. Sí, o sea, las vistas para un comprador de un terreno, fundamental. Por ejemplo, las vistas que van a tener, las unidades que va a desarrollar, y esto es lo que observa el comprador de un terreno. ¿Para qué sirve? Insisto, y aquí viene nuevamente el principio de mejor uso y mayor valor, para evaluar un terreno, por ejemplo, como ese galpón, que fue un galpón en el que se maduraban bananas en algún tiempo, frente al mercado de pulgas, al lado de un edificio y al lado de otros locales de venta de antigüedades. Obviamente que compró ese terreno, demolió el galpón, el mejor uso era el desarrollo inmobiliario y había que evaluarlo de la manera que razonamos. Suelo urbano o suburbano urbanizable. Esta foto corresponde a una fracción de tierra sobre el mar, próximo en el partido de Villa Gesell, próximo a Mar Azul. ¿Y para qué sirve? ¿Para obtener vacas o sembrarlo? No, sirve para un desarrollo urbano. El mar está ahí, bueno, hay que razonarlo de esta manera y tiene un importante valor. Vos decías lo de las vistas, hoy o ayer, no sé, me decía el arquitecto con el que desarrollamos los edificios, que unos chicos los habían llamado, unos pibes nuevos en la actividad, ni colegiados, pero nuevos en la venta de terrenos. Dice, me mandaron algo espectacular. ¿Qué te mandaron? Filmaron con dron la altura. En el 8º piso, esto es lo que va a ver el arquitecto del barrio. Entonces subieron un dron y filmaron las vistas de los distintos pisos. Como trabajo espectacular. Ya mandé la denuncia contra la COSIGMA, por supuesto. Pero a mí, yo la verdad que soy una persona muy grande, no hubiera usado el dron para ver las vistas que puede tener un terreno cuando se construya el 8º piso, ¿no? Es lo que nos hablaba Gustavo del futuro. Y bueno, otro ejemplo de mejor uso y mayor valor, esto es frente al río que respetan los uruguayos en Montevideo, y una casa que ha quedado, que obviamente el día que se demuela se transformará ese suelo. Esos en Positos, ¿no? El palacio, sí. Exactamente. Más de lo mismo, en definitiva, mejor uso y mayor valor, estático lo que dije antes, pero no es dinámico. En realidad un desarrollador de la envergadura de Gonzalo está razonando la inversión que va a hacer. Gustavo. Y otro tipo de Gustavo, perdón. Le cambiaste de nombre. Gonzalo. Gustavo, pero vienen conceptos a nosotros como el valor actual neto y tasa interna de retorno, en fin, conceptos que son eminentemente económico-financieros y que tienen que ver con el flujo de fondos, porque nada de esto se hace en un instante, todo lleva un tiempo y por supuesto el fondeo de posibles compradores facilita el negocio y lo hace mucho más rentable, pero bueno, el método residual dinámico no lo consideramos en las universidades porque nos excede. Nosotros, hay dentro de la Universidad del Salvador materias en las que sé que desarrollan el método, pero que son materias eminentemente económicas. Y lo que estaba mencionando Armando recién, y vuelvo al tema, es fundamental conocer los códigos de ordenamiento, de planeamiento, de planificación, o como se llamen en cada localidad. Todo suelo desarrollable es desarrollable a partir de las restricciones o permisos
en cada una de las zonas. Hablábamos de suelo desarrollable suburbano, y si estamos a 60 kilómetros de la ciudad sobre autopista, y es posible un club de campo, un barrio cerrado o un parque industrial, y evidentemente el análisis partirá del resultado después de ese desarrollo para llegar al máximo valor de la tierra potencial. Sí se trata de suelo urbano, lo mismo, pero para esto hay que tener o haber incorporado conceptos esenciales que los inmobiliarios no podemos dejar de incorporar, que son los que mencionaba: FOS, distritos, líneas municipales en otras localidades, que es lo mismo que la línea oficial en la Ciudad de Buenos Aires, línea de frente interno, como se llama en cualquier otra localidad. El código se va a modificar, probablemente el FOT desaparezca, se fijen alturas, ese es el concepto. Discutirán o se discutirá por intereses económicos, naturalmente, sobre el concepto de los planificadores, pero lo cierto es que el código es una limitante de algún modo al dominio. Uno no puede hacer lo que se le dé la gana donde se le da la gana, tiene que hacer lo que los códigos permiten, y en función del código y del conocimiento del posible desarrollo se puede aplicar el método residual estático. Sí. 3 anécdotas muy cortitas. ¿Cómo se puede ganar mucho dinero teniendo conocimiento de lo que estamos haciendo? Nosotros hicimos el reciclaje de la esquina de Tucumán y Reconquista, que para los antiguos como yo se acordarán que ahí estaba El Pulpo, un restaurante muy viejo. Bueno, hicimos reciclar las oficinas de arriba. ¿Y qué pasó? ¿Me tengo que ir ya? Me voy, ya nos vamos, que tienen que cerrar. Entonces estaba un día arriba, había un terrenito, un local con cartel de un colega, Tucumán 373. Lo llamo por teléfono y digo: ¿cuánto pedís por el local ese? No, nada, no sé, era $120.000. Bueno, te llamo de un ratito. Lo llamo al arquitecto y digo: Edgardo, tengo un terreno con enrase, tiene 14 pisos de cada lado, mide 7 por 16. Ese mismo día compramos el terreno y se construyó un edificio de oficina, Tucumán 373, lo pueden ver, tiene 14 pisos, todo frente vidriado. Hicimos pisitos de 7 por 16. Otro, la esquina de Julia Roca y Piedras. Me ofrece un colega importante también de mercado, la esquina de Julia Roca y Piedras. Digo: ¿qué se puede hacer? 3 pisos nada más, porque el FOT no te da más. Tomó por Piedras. No tomó por Julia Roca, que es la diagonal, y estás obligado a hacer 15 pisos. Está construido el edificio, lo pagamos monedas. En la esquina de Julia Roca y Piedra, el Crystal Bow, que es un edificio todo vidriado de oficinas, se compró así. Otro acá en Viamonte, 1600, también un localcito con un cartelito que decía: vende, una inmobiliaria. La fui a ver a la señora que lo tenía, pedían $150.000 porque no se podía hacer nada. Me preguntó para qué lo quiere, para ponerle una sucursal. Compramos el terreno, se construyeron 14 pisos y está alquilado al PAMI desde hace tiempo. Entonces el tema es, no solamente cuando caminamos por la calle y vemos carteles de colegas, estar atento en eso. El tema del enrase es fundamental. Hay gente que ni sabe qué es un enrase. Entonces, bueno, tráeme todos los terrenos que tenga, decime que hay. Ya a veces no pregunto qué medidas tiene, sino que hay a cada lado, ¿no? Porque de esa manera sabemos el valor. Nos quedan 2 minutos, porque Denise Chalet, que es la doctora asistente a la carrera Martillero Corredor, nos quiere echar. Voy a hacer una huelga de hambre. Cerramos acá, no hay mucho más que agregar. Lo que menciona Armando nuevamente nos lleva al oficio como esencial, y esto es información. Lo que necesitamos los inmobiliarios, por supuesto, es seguridad jurídica para poder evaluar. Eso es esencial, es lo que está tambaleando con la propuesta de ley de alquileres. Se van a disparar los pobres inversores en inmuebles en la República Argentina. Les quieren transferir la carga de los inmobiliarios, que no podemos trabajar gratis, no debemos trabajar gratis, nadie trabaja gratis. Entonces quieren transferirle la carga a los propietarios. No, por supuesto. Pero bueno, sí. Dentro de las discusiones que hay con respecto a la modificación del nuevo código, ¿hay alguna
alguna idea de cómo va a funcionar el enrase cuando se habla de verificar alturas por zonas? No sé si No, lo puede elimina. funcionar el enrase porque al fijar las alturas por zona, o sea, van a ser 38 metros sobre muy pocas avenidas. Avenida Libertador, Alem y algunas otras, no sé cuáles. Elimina del enrase. Pero Tiene que ir a consulta. exactamente, O sea, vas a tener, te lo hablo en criollo, vas a tener que ¿dónde pasar lo por están ventanilla. tratando? Y en planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires. No, está en las universidades, está dando vueltas. No, se va No, a están aprobar dando hasta vueltas, el a año que nosotros nos invitaron, estuvimos, están sí, dando está vueltas por dando cada vueltas. una de las viene. comunas. Dando vueltas porque no Este, tiene conformidad ni de la Sociedad Central de Arquitectos ni del No, Centro no, Argentino. de está- Arquitectura. van a tocar muchos intereses. Bueno, Muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo. Gracias.